Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Hace presencia el cartel de Sinaloa. Narcotráfico y minería, el combustible de la guerra en el Cauca. Ministerio de Defensa revela la lista de los más buscados en Cauca. No se cumplió con la carga probatoria exigida a la Fiscalía. En libertad de Contralor de Antioquia por falta de pruebas. Investigan sobre facturación de tiquetes aéreos por más de 7.000 millones de pesos. Más de 400 municipios en riesgo electoral por presencia de grupos armados. Partido FARC inició trámite de expulsión de Iván Márquez. Justicia no puede acceder a testimonio de Marlon Marín, el testigo en el caso Santrich, que está en una cárcel de Estados Unidos. Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico. Maduro desplegará defensa antiaérea rusa en la frontera. Controversia por críticas de Bolsonaro a Michelle Bachelet. Presidente de Brasil aplaudió dictadura de Pinochet. Y en deportes, derrota de Millonarios en Santa Marta frente a Unión y empate de Huila y Cúcuta por la Liga. Todo sobre el diario de la Selección Colombia en Miami, preparando el amistoso del viernes frente a Brasil. Cabal y Farah ya están en la semifinal del Abierto de los Estados Unidos. La agrupación Backstreet Boys confirma una segunda fecha en Colombia gracias al éxito en la venta de boletería. Les tengo más detalles al final de la emisión cuando nos conectemos desde la boutique de la diseñadora Joana Ortiz, elegida por Ivanka Trump para su visita a Colombia. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Durante cerca de 9 horas fue debatida la grave situación de orden público en el departamento del Cauca. Los ministros del Interior y de Defensa, lo mismo que el canciller, debieron emplearse a fondo para responder las críticas y acusaciones de los congresistas. El debate, que duró de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde, trató el tema del asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García. La muerte de Karina es una responsabilidad directa del Estado colombiano. La quitaron. No llegaron porque es demasiado difícil de cubrir. No estaban muy lejos de donde estaba la candidata, pero es que un acto terrorista se comete en cuestión de segundos. Pura carreta, ¿qué control de eso no van a tener? Un gobierno fracasado, un gobierno impotente, incapaz. Y esto no es un problema estructural como se ha planteado acá, esto es un problema de voluntad política. Los propios indígenas reconocen quiénes los están matando, todos los grupos armados y hasta carteles mexicanos. Hace presencia el cartel de Sinaloa bajo la fachada de la estructura de Dagoberto Ramos. No puede ser posible que en lo que va corrido de la firma del acuerdo de paz a la fecha hayan sido asesinados en Colombia 167 líderes indígenas. Y lo que va en el periodo de gobierno del presidente Iván Duque han sido asesinados en el país 103 compañeros indígenas. Entonces ustedes han vivido la violencia en todas sus esferas, pero también entre ellos los mismos indígenas han sido violentos. Eso es una incitación al odio y a la violencia. Entonces, lamento que no esté aquí la senadora Cabal para poderle responder como debiera ser, porque es muy fácil lanzar aquí toda clase de ataques y después sencillamente dar la espalda y salir del recinto. La ministra del Interior pidió colaboración entre la Guardia Indígena y la Fuerza Pública. Los bastones no son suficientes para enfrentar las armas de estos criminales, que son grupos armados organizados. Lo que le está pasando al departamento del Cauca desde el punto de vista de orden público está fundamentado en el narcotráfico. Yo me niego a la argumentación de explicar el fenómeno de violencia que vive el país única y exclusivamente con la variable del narcotráfico. Lo peor, señores ministros, es no aceptar que lo que han hecho no es suficiente. Fue aceptada una propuesta del Defensor del Pueblo para instalar una carpa blanca como símbolo de paz y de respuesta interinstitucional ante cualquier problemática del Cauca. El Ministerio de Defensa reveló la lista de los más buscados en el departamento del Cauca. El hombre que la lidera es alias Majin Buu, líder de las disidencias de las FARC.
El Ministerio de Defensa publicó el cartel con los 11 más buscados de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. El cartel lo encabeza alias Majin Buu, por quien ofrecen 100 millones de pesos. En segundo lugar, alias Marlon, por quien ofrecen 50 millones de pesos. Y en tercer lugar, alias Ñeque, por quien ofrecen 30 millones de pesos. La segunda parte de esta estructura de crimen organizado está al mando de alias El Indio. En segundo lugar, alias Javier. Y en tercer lugar, alias Barbas, por quienes ofrecen entre 20 y 30 millones de pesos. Y quienes, según las autoridades, son los que coordinan el narcotráfico en este departamento están alias Lucas, alias Gato, alias Canoso, alias Carepalo y alias Heriberto, por quienes ofrecen 10 millones de pesos. Quedó en libertad el contralor de Antioquia y también 9 personas más investigadas por participar en una presunta red de corrupción. El juez no encontró pruebas suficientes para seguir el juicio. Así lo determinó el Juzgado 42 Penal Municipal luego de escuchar los argumentos de la fiscal 10 especializada y de los abogados defensores del excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, 3 excontralores auxiliares, la esposa de uno de ellos, los alcaldes de San Carlos, La Pintada y Jardín, el gerente del hospital de Copacabana y un particular. No se impone medida de aseguramiento porque no se cumplió con la carga probatoria exigida a la Fiscalía. En segundo lugar, se ha verificado de la revisión de elementos materiales probatorios que no existiría o que no existe en este grado, en esta audiencia, inferencia razonable de autoría de existencias de las conductas punibles endilgadas a los ciudadanos. El excontralor y las otras 9 personas son investigadas por presunta corrupción en contratación por recibir dádivas a cambio de cambiar hallazgos de la Contraloría. La exigencia para la inferencia razonable en nada tiene en relación con la imputación y ello equivaldría a decir que se está solicitando una medida de aseguramiento por hechos que no fueron imputados. Lo que es igual a decir que se está solicitando medida de aseguramiento sin imputación. Los investigados seguirán en libertad para afrontar el juicio. El juzgado basó su decisión en falencias argumentativas y demostrativas por parte de la Fiscalía. El municipio de San Carlos porque recibió unas dádivas de parte de la alcaldesa o porque fue beneficiado en el proceso de una mina. La Fiscalía y la Procuraduría interpusieron recursos de apelación a la decisión del juzgado. En próximas audiencias presentarán los argumentos para insistir en la necesidad de la medida de aseguramiento. La Contraloría General denunció hallazgos fiscales y sobrefacturación en la compra de tiquetes aéreos en el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y el IMPEC entre los años 2017 y 2018 por una suma cercana a los 7.000 millones de pesos. Los hallazgos fiscales de la Contraloría General tienen que ver con sobrefacturación en la adquisición de tiquetes aéreos en el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y el IMPEC entre los años 2017 y 2018. Las irregularidades, que suman casi 7.000 millones de pesos, se presentaron al sobrepasar los topes de los valores de los tiquetes que estaban fijados dentro de un acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente. Que sí hubo una sobrefacturación y que efectivamente están por encima de lo que el acuerdo marco permite. ¿Acuerdo marco de quién? Acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente. La sobrefacturación fue detectada durante las auditorías financieras realizadas por la Contraloría Delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad, tras lo cual se logró que las agencias de viajes contratadas devolvieran al Estado 3.911 millones de pesos. Evidenciamos una tendencia sobre la sobrefacturación de tiquetes aéreos que las agencias de viajes que se encuentran dentro de estas entidades realizaron. En este caso, los hallazgos de la Contraloría General fueron trasladados a la Fiscalía y a la Procuraduría para las correspondientes investigaciones. Seguimos en CMI Última Emisión. Hay alerta en 402 municipios por la presencia de grupos armados que siguen amenazando a candidatos que aspiran a ocupar un cargo en las elecciones regionales de octubre. 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas están en riesgo electoral por la presencia de grupos armados ilegales. La cifra es preocupante. En lo corrido 2019 se han presentado 52 casos de actos violentos en contra de miembros de procesos políticos. Es por esto que la Defensoría del Pueblo le hace un llamado al gobierno nacional. El gobierno debe colocarle mayores recursos a la UNP, todo lo que sea necesario para que en Colombia no ocurran estos actos aleves.
El ELN, el EPL, las AGC y las autodenominadas disidencias de las FARC-EP serían responsables de las amenazas a precandidatos. El riesgo es el homicidio, el riesgo es la amenaza, el riesgo es como el que le estaba ocurriendo a Karina. Uno de los partidos políticos que más estaría en riesgo sería el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Las FARC creyó en la paz, las FARC cree en la paz. Los departamentos con más conductas vulneratorias son Cauca, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Valle del Cauca y Bolívar. La Comisión de Ética del partido FARC pidió a las directivas de la colectividad expulsar del partido a Iván Márquez y a todos los guerrilleros que aparecen en el video en el que anunciaron su regreso a las armas. En un comunicado, el Comité de Ética del partido FARC asegura que Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, Walter Mendoza, Romaña y Altinever se apartaron del 95% de los excombatientes que están firmes en el cumplimiento de los acuerdos de paz, que incluye, entre otros aspectos, no volver a las armas, y por eso pide al Pleno de la colectividad o la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común que los expulse, pues violaron todos los estatutos de la colectividad. En los próximos días se reunirán las directivas del partido FARC para darle trámite a esta solicitud en una reunión extraordinaria a la que asistirán todos sus miembros. Fracasó nuevamente el intento de la Corte Suprema de Justicia de viajar a Estados Unidos para interrogar a Marlon Marín, testigo estrella en el proceso que se adelanta contra el disidente de las FARC, Jesús Santrich. La diligencia en ese país estaba programada para el próximo 5 y 6 de septiembre, pero la justicia de Estados Unidos no respondió a la solicitud del alto tribunal. Para el abogado de Jesús Santrich, no hay un interés de las autoridades de Estados Unidos por colaborar con la justicia colombiana. La defensa desconoce las razones por las cuales no se ha podido recibir esta declaración que ha hecho insistencia a la Corte Suprema de Justicia. La defensa cree que es probablemente un interés de las autoridades norteamericanas de no colaborar con procesos penales en Colombia. En este caso, hoy declararon ante la Corte Suprema Fabio Yunes y Hernando Gómez España, dos de las personas que aparecen en el video que incriminaría a Jesús Santrich en tráfico de drogas. No, ellos negaron cualquier vinculación a planes de exportar drogas hacia los Estados Unidos. Manifestaron que probablemente es un montaje, un entrampamiento de la DEA con el propósito de obstruir el proceso de paz. La Corte Suprema insistirá en el testimonio de Marlon Marín en Estados Unidos. Fuertes disturbios en la Universidad de Cundinamarca, en Soacha, por el ingreso de la policía a la institución. 12 personas resultaron heridas. Se puede ver cómo los policías están atacando a los estudiantes en los salones. Los disturbios iniciaron cuando encapuchados salieron de la Universidad de Cundinamarca del municipio de Soacha a obstruir la vía. El objetivo, exigir la renuncia del rector por irregularidades en la institución. Por presuntas investigaciones, desvíos de dinero. Tenemos 3 programas para uno de los municipios más grandes de Colombia. Uniformados llegaron al lugar para controlar la manifestación, pero en el intento hubo intercambio de acciones violentas. Con bolillos y hasta armas de fuego, estudiantes denuncian que fueron brutalmente agredidos. Me pegaron en la cabeza, en las piernas, tengo un hematoma horrible en las piernas. Los veían en el piso y les pegaban aún más. Yo estaba al lado de un compañero, estábamos saliendo realmente de clase y él lo atravesó un proyectil. Los enfrentamientos dejaron 2 heridos de gravedad, uno de ellos de bala en la pierna izquierda. Mientras tanto, investigan si hubo exceso de fuerza por parte de los uniformados. El superintendente financiero ordenó a los bancos que deben asumir más de $1 billón que dejaron de recibir como consecuencia de los líos de la Ruta del Sol. Los bancos tendrán por lo menos temporalmente que asumir los 1,2 billones de pesos que habrían dejado de recibir en la Ruta del Sol. Y la instrucción que la superintendencia ha dado es que estas 7 entidades deben desde este mes a el mes de diciembre provisionar el 100% de este 1,2 billones de pesos. Los banqueros advierten que se requiere más estabilidad jurídica en el país. Los fallos deben de ser fallos menos emocionales y más de realidad de negocio. Además, analizan con lupa los nuevos proyectos para determinar si vuelven o no a financiar futuras obras. Si nosotros no prestamos, los financiadores internacionales no prestan. Así de sencillo es. No obstante, esa comillas pérdida temporal de recursos no pone en riesgo los recursos de los ahorradores. El codirector del Banco de la República, José Antonio Campo, propuso convertir a Bogotá en un gran centro tecnológico porque en su concepto la capital colombiana reúne todas las condiciones para impulsar la revolución de las tecnologías en el país. El codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, fue el moderador de un panel con expertos nacionales e internacionales durante el primer foro Ágora Bogotá, convocado por la Cámara de Comercio de la capital y apoyado por empresas públicas y privadas encabezadas por Canal 1.
Después de repasar las condiciones favorables que tiene Bogotá como crisol de la nacionalidad colombiana y por ser la sede de las universidades más importantes del país, Ocampo dijo que la capital colombiana debe ser el núcleo de la cuarta revolución industrial. En Bogotá, desde el gobierno y de todas las entidades privadas, incluyendo las cámaras la Cámara de Comercio, se comience, digamos, a pensar en mucho más en cómo promover a Bogotá como un centro tecnológico. En el panel del Ágora Bogotá participaron durante el día de hoy expertos como el exalcalde de Barcelona, el director de tecnologías del País Vasco, directivos de fundaciones como Siemens, Mastercard y Credibanco, que consideran que las ciudades y sus gentes deben ponerse a tono con la modernización tecnológica. Sigue la tensión en la frontera. El presidente Nicolás Maduro anunció el despliegue de misiles en el marco de los ejercicios militares que empezarán el próximo 10 de septiembre. Y ya las tropas están desplegadas. Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada. Vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre, porque Venezuela se respeta. Con estas palabras, el mandatario venezolano anunció el despliegue de su sistema de defensa en la frontera con Colombia. Esto sucede un día después de que Nicolás Maduro anunciara una alerta naranja en la frontera y acusara al gobierno colombiano de utilizar el regreso a las armas de disidentes de la exguerrilla FARC como pretexto para empezar un conflicto entre ambos países. Un duro cruce de acusaciones protagonizó la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Bachelet dijo que en Brasil se han cerrado los espacios democráticos y Bolsonaro aplaudió la dictadura de Pinochet. El cruce de acusaciones empezó cuando la expresidenta de Chile criticó la violencia policial y la situación de los derechos humanos en Brasil, especialmente desde que empezó el gobierno del ultraderechista. Bolsonaro le respondió a Bachelet acusándola de entrometerse en la soberanía brasileña, defender a vagabundos e incluso la atacó por el lado personal. Señora Michelle Bachelet, si no fuese o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile sería una Cuba. La polémica afirmación fue rechazada por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien cuestionó el uso de un tema tan doloroso como la muerte del padre de Bachelet a manos de la dictadura de Pinochet. Dos contundentes derrotas le propinó el Parlamento británico al primer ministro Boris Johnson tras aprobar la ley que impide que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo y lo obliga a renegociar con Bruselas al Brexit antes del 19 de octubre. Esta rebelión desató la ira del premier, que desde el inicio de la jornada propuso unas elecciones anticipadas que fueron rechazadas por la Cámara de los Comunes.